Yo no sé si usted puede meditar un momentito. ¿Cuándo fue que el hombre estuvo realmente cerca de Dios? ¿Cree usted que lo hizo Adán? ¿Adán estaba cerca de Dios? ¿Qué piensa? ¿Sí? ¿Estaba cerca de Dios Adán? Indudablemente cuando fue creado sin pecado, no sabemos cuánto tiempo él estuvo en comunión con Dios. La Biblia no nos dice, no nos indica si fueron años, si fueron cientos de años, pero Adán en el huerto, mientras estuvo sin pecado, obedeciendo, tuvo huerto. ¿Se acuerdan de esa frase del doctor Ríos que decía, si tú quieres tener huerto, necesitas obedecer? Amén. Yo creo que eso se aplica para nosotros también. Si nosotros deseamos tener huerto o mantenernos en el huerto, necesitamos obedecer. Ahora, cuando dice que nos hemos acercado a Dios, yo me pregunto, porque usted tiene que entender o recordar otra vez, que a los hebreos que les escribe el autor a los hebreos, eran judíos, eran israelitas. Quizá para hacerle un poquito de contexto acerca de los israelitas o de quiénes estamos hablando aquí, ¿por qué no me acompaña Romanos capítulo 9? Y voy a leer lo que el apóstol Pablo dice con mucha tristeza acerca de su pueblo, recordando que él era un israelita. Y dice, digo la verdad en Cristo, no miento, capítulo 9 de Romanos, verso 1, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas. Ahora note usted lo que él dice, a quienes pertenece la adopción como hijos, 1. A quienes pertenece la gloria, 2. A quienes pertenecen los pactos, 3. A quien pertenece la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Ahora, esta gente, yo le pregunto, ¿estaba alejada de Dios? ¿Qué dice usted? Dice sí, Roberto. ¿Qué piensan ustedes? David dice sí. ¿Estaban alejados de Dios? ¿Tenían religión? Fíjese que tenían religión. ¿De dónde procedía lo que ellos practicaban? Por lo menos las bases o el espíritu de lo que a ellos les revelaron, ¿de dónde provenía? ¿Venía del diablo? Venía de Dios. De alguna manera lo que les revelaron venía de Dios. Eso quiere decir que ellos que tenían adopción, o para ellos era la adopción, tenían pactos, tenían ley, patriarcas, Cristo mismo vino de ahí. Esto no era o no fue suficiente para ellos para estar cerca de Dios. Por eso es que yo pregunto, Adán en el huerto, ¿estaba cerca de Dios? Sí, tenía comunión. Hablaba con Dios. El pecado indudablemente separa, ¿no es cierto? El pecado en sus diferentes manifestaciones siempre nos va a separar de Dios. Aquí el apóstol entonces en Hebreos dice, en el capítulo 12, os habéis acercado. Y nosotros hemos entendido que nos hemos acercado a todas estas cosas que hemos estado viendo
precisamente desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, donde la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Y entonces nos acercamos a la Jerusalén celestial, nos acercamos ahora al Dios vivo. Como no es suficiente esto que puede ser religión, no es suficiente con que usted venga a la iglesia o al templo. ¿Verdad que no es suficiente? No es suficiente con que usted lea la Biblia, o que ore porque hay que orar, o que haga las cosas que hay que hacer. Eso no es suficiente si no surge, si no sale de un corazón verdaderamente arrepentido, de un corazón agradecido, de un corazón transformado. Entonces nos damos cuenta nosotros que podemos pensar que estamos cercanos a Dios y no necesariamente estarlo. Por lo menos estos que tenían una buena religión, entre comillas, estaban alejados de Dios. Ahora, ¿qué implicará realmente que yo me haya acercado a Dios? O quizá es más acertada la frase, que Él se acercó a mí. Ninguno de nosotros podemos decir que nosotros buscamos a Dios por nosotros mismos. Porque cuando estamos muertos en delitos y pecados, según Efesios, ¿cómo podíamos nosotros estar cerca de Él? No buscábamos de Él. Por eso es tan importante en la práctica que nosotros aprovechemos la comunión con Él. Que sepamos a qué venimos. ¿No es cierto? Que pongamos la prioridad en cuanto a eso. Ahora, dice, os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Entonces quiere decir que van a haber juicios. ¿Será que nosotros que ya nos acercamos a Dios, también vamos a tener que enfrentar a Dios como juez? ¿Qué piensa usted? Porque dice el juez de todos. ¿O será que nosotros ya no vamos a enfrentar el juicio del Padre? Porque aquí está hablando del Padre. Cuando dice, os habéis acercado a Dios, está dando por sentado que está hablando del Padre. Porque un poquito más adelante dice que nos hemos acercado a Jesús. Entonces no tenemos que dar por sentado que cuando dice Dios se refiere a Jesús o se refiere al Espíritu Santo, sino que aquí se refiere al Padre. Por eso yo quiero por un momentito que usted recuerde, aquí dice que de Israel eran los pactos, ¿no es cierto? Bueno, Adán tenía un pacto, ¿verdad? Se le conoce como el pacto adámico. Algunos le llaman el de la inocencia. ¿Sí? Después encontramos el pacto con Noé, ¿verdad? Después con Abraham. Después ¿con quién? Moisés. Esto es la ley, pacto mosaico le llaman. Ajá. ¿Qué más pactos hay? Hay un pacto davídico, ¿verdad? ¿O no hay pacto con David? ¿Qué dice usted? ¿Hay o no hay? ¿Qué otro pacto encuentra usted? Los profetas hablan de un nuevo pacto, ¿verdad? Los profetas menores. ¿Sí? Y es interesante que el autor de los Hebreos habla de un mejor pacto. Incluso dice, repetimos siempre la fórmula, la sangre del nuevo pacto. Muy bien. Pongamos aquí la cruz de Cristo. ¿Irá a tener Dios un pacto con Israel otra vez?
después de lo que conocemos como paréntesis de gracia? ¿Sí o no? ¿Está aquí o no está aquí? ¿Irá a tratar otra vez con Israel? ¿Irá a hacer pacto con él? Me parece que la escatología de los profetas menores, donde se habla que escribiré mis leyes en su corazón, ¿qué pasaje es ese? ¿Es Jeremías? ¿Jeremías? O tal vez buscamos Jeremías. Porque los pactos para el pueblo de Israel fueron postergados, algunos de ellos. Fíjese que por aquí, dentro de esto, usted puede encontrar lo que algunos llaman el pacto palestino. Pusieron así porque tiene que ver con tierra. ¿Cuál es? Dame la cita. Pero ese habla del mejor pacto. A ver, ¿cómo dice? ¿8 qué? 8 días después de aquello. Ok, Hebreos 8:10. Pacto con Israel. Jeremías, si lo encuentra, alguien lo encuentra. 31 al 34. Bueno, ¿alguien lo lee? ¿Alguien lo tiene ahí? Pero para que quede, sí, que quede ahí grabado, por favor. Sí, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, usted nota que Dios trabaja a través de pactos. Algunos le llaman a esos periodos de tiempo en los cuales Dios trabaja de una manera especial en este caso, note usted que Adán, por así decirlo, era no sé si lo podemos ubicar como un gentil. Probablemente la división gentil israelita no existía en ese momento. Pero no era un pacto, este era un pacto con la humanidad. ¿No es cierto? Adán como el tocón de donde surgiría toda la humanidad. Dios hizo un pacto con él. Note que este pacto era un pacto condicional. Con el único con el que vemos ya un vestigio de un pacto incondicional es con Abraham. Noten que Abraham, cuando se hace el pacto en una ceremonia un poco rara, donde pone animales partidos por la mitad y Abraham cae en una profunda oscuridad y Abraham duerme y no participa Abraham, indicando que no iba a haber participación humana, vemos nosotros que hay una incondicionalidad ahí. Mientras que Adán le dice, si no comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, te mantendrás en el huerto, porque el día que del comas ciertamente morirás. Había una condicionante. Vemos que con Noé también hay cierta condicionante, ¿no? Moisés indudablemente es el ejemplo más grande de 613 leyes que condicionaban, en este caso ya a un pueblo, porque aquí esta ley es para un pueblo. Por eso es que dice Pablo en Romanos 9, acuérdese, Romanos 9, que de Israel son los pactos y de Israel es la ley. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿Dios
tenía comunión, se había acercado o nos sabemos, porque Hebreos dice, os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Ahora, no por nuestro mérito. ¿Había mérito aquí de Adán para que Dios se acercara? No, era creación de Dios. Él lo hizo sin pecado. Él le dio soplo de vida. Prácticamente Adán dependía totalmente de Dios. Esa cercanía dependía de Dios. Noé dice que en todas sus generaciones era el único que, creo que le llaman justo, pero la palabra perfecto tiene que ver con sus genes. No había permitido una contaminación genética, Noé, en un mundo tremendamente contaminado. Ahora, fíjese que aquí Dios pudo tener comunión con Noé nada más. Podemos decir que Noé bajo la gracia de Dios, porque tiene que entender usted que en cada una de estas épocas, y cada uno de ellos representa una etapa del tratar de Dios con el hombre, funcionó la gracia y funcionó la fe. Noé tuvo que tener fe y eso lo deja muy plasmado Hebreos 11, ¿no? Por la fe, Noé, no sabiendo que había lluvia, construyó un arca, todo lo que usted lee en Hebreos 11, ¿no es cierto? Todo esto, él tuvo que tener fe. Y podemos ver a un Noé cerca de Dios. A Abraham, Dios le llama amigo. Hablaré con mi amigo Abraham. Había comunión. Es más, no logramos entender totalmente las teofanías y las cristofanías que se ven antes del castigo sobre Sodoma y Gomorra. Se ven tres personajes. Siempre se ha interpretado que esos tres personajes hablan de la Trinidad de Dios. Usted puede tener quizá otro concepto, pero si usted lee despacio esos pasajes, no es el tema, pero si usted lo lee despacio se dará cuenta que Abraham entiende que son personajes, en este caso teofánicos. Teofanía, no nos hagamos muchas bolas en la palabra, porque viene de teos, Dios, fan es luz. Teofanía, teofánico. Entonces es como una proyección de luz. Sin embargo, estos personajes comían porque les preparó, aunque no se ve exactamente si comieron o no, Él les preparó. Hay que ver bien el detalle, ¿verdad? Para ver si comieron o no comieron, pero como para tener una idea con qué cuerpo venían, ¿verdad? De la misma manera se le presenta un personaje así también a Gedeón, se le presenta un personaje así a Josué, y así podemos ver muchos personajes, ¿no? Teofánicos, o como el doctor Ríos prefirió usar, cristofánicos, ¿verdad? Cristofanías. Bueno, pero la pregunta es, el grado de acercamiento que hubo aquí, donde usted puede notar que los pecados, desde que pecó Adán, tanto en Noé, Abraham, Moisés, David, hasta la crucifixión de Cristo, ya desde el mismo Adán se ve que Dios tuvo que derramar sangre. Para cubrir a Adán y a Eva, ¿no? Ahora, este cubrir no solamente era cubrir de la desnudez, sino que ya estaba como proyectando Dios lo que se conoce como el protoevangelio. Génesis 3:15. Es como una semilla, ¿no?
Ese derramamiento de sangre iba a después. Me parece que en Levítico es donde se dice, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. ¿Pero qué tiene que ver eso con habernos acercado a Dios? Porque el acercamiento a Dios solo se puede dar en función del sacrificio de Cristo. Sin pecado había total comunión. No podemos entender exactamente la comunión que tuvo Adán en el huerto porque nosotros lo que experimentamos es una comunión donde todavía no solo hay un cuerpo de bajeza, sino que también hay un cuerpo, un viejo hombre, una vieja naturaleza. No puede haber un cuerpo de pecado activo, porque si usted tiene su cuerpo de pecado activo, entonces probablemente el proceso de Dios no ha empezado todavía. Porque acuérdese que el que nace de nuevo, y como símbolo de su nuevo nacimiento, o como obediencia, que todavía no entendemos cabalmente lo que es el bautismo en agua, por eso era simultáneo el convertirse y el bautizarse. Nosotros todavía no hemos logrado experimentar todavía lo que pasaba en el primer siglo. Porque Juan trajo un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Cristo no es el bautismo de Juan. Pablo amplía en Romanos 6 lo que es el bautismo. Eso usted lo debe de conocer muy bien. Pero en ese bautismo se hace gráfico lo que espiritualmente sucedió en el nuevo nacimiento. Por eso debería ser tan rápido. Convertirse, bautizarse. Sin embargo, hoy estamos plagados de tanta religiosidad, ¿no es cierto? Las personas que se convirtieron allá en Villanueva, por estar tan llenos de religiosidad, no quieren bautizarse. Y no saben lo que están deteniendo. Pero bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Que el Espíritu de Dios haga lo que nosotros no vamos a hacer, sino que lo va a hacer Él. Pero indudablemente entonces, aquí se derrama sangre. ¿Noé hacía sacrificios? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? Sí. Y obviamente tenemos que entender que aunque no es muy claro los primeros capítulos del Génesis para ver que Dios le enseñó a Adán a hacer sacrificios de sangre, podemos ver que el sacrificio de Abel tuvo que tener revelación, entiendo yo, de Adán. ¿O será que hubo una revelación directa solo para Abel? De eso vamos a hablar cuando dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque nos hemos acercado a la sangre de Cristo, dice también. Vamos a ver qué significa y tiene que ver mucho con esto. Nos hemos acercado a Dios, yo diría, y le agrego aquí, no que le esté agregando la Biblia, sino que por lo que nosotros conocemos, nos hemos acercado a Dios por Cristo y por su sangre derramada, por su sacrificio perfecto. Todo el libro de Hebreos amplía de una manera maravillosa lo que fueron los machos cabríos, los sacrificios de animales que cubrían. Por eso aquí el cubrir con pieles de animales hablaba de algo más que solamente material. Tenía que ver con lo espiritual, porque aquí empezaron esos sacrificios a cubrir los pecados por fe. Dice que Hebreos 11:6, ¿cómo es que dice literalmente? Déjeme leerlo otra vez. No va a ser que lo cite mal. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que ese acercamiento a Dios, porque todavía no hemos visto las implicaciones de el habernos acercado a Dios, porque a veces vivimos como que Dios estuviera lejos. A veces actuamos como que Dios estuviera demasiado lejos de nosotros. Una de las cosas tremendas que nosotros tenemos que ver es que todo esto de la cruz para atrás, difícilmente, aún con la cercanía que el mismo Adán tuvo en el huerto, se puede comparar con el nivel de comunión que podemos tener de la cruz para acá, pero que no disfrutamos muchas veces por no entenderlo quizá, o por no disponernos. Porque por muy amigo que era Abraham de Dios, yo no creo que haya podido disfrutar el nivel que ahora en Cristo nosotros podríamos disfrutar.
Por eso creo que ese nivel de acercamiento que Moisés, el libertador del pueblo, el que recibió la ley, y entendemos que la ley, como dice después Pablo, interpretando para qué era la ley, porque Pablo dice la ley es santa, es justa, y por eso Cristo vino a cumplir esa ley. Sin embargo, ningún hombre, con excepción de Cristo, pudo, a través de este pacto mosaico, verdaderamente acercarse a Dios, porque la ley dice que solamente sacaba a luz el pecado. Para eso sirvió la ley. ¿Cuántos años de ley tuvo el pueblo? ¿Cuántos? 1500. Bueno, no, haga usted sus cuentas. Pero qué tremendo que un pueblo que tenía revelación, solo algunos de ellos tuvieron la suficiente revelación para entender que no podían ser justificados, ser salvos, ser redimidos, ser expiados por la ley, sino que la misma ley apuntaba, y los sacrificios que tipificaban o que se tipificaban aquí en la ley, porque usted nota que en este pacto es donde se practica los sacrificios de una manera más clara. Ahora, metámonos un ratito en los zapatos de un israelita de esos tiempos, que con las 613 leyes se encontraba continuamente que transgredía alguna de ellas. Y Pablo mismo en Gálatas les recuerda que el que transgrede una sola de ellas se hace culpable de toda la ley. Pero el camino de salida que tenían en ese tiempo era precisamente, si eran pobres, comprarse unas avecitas llamadas tórtolas o palominos. Palominos no piense que era un caballo, porque hay caballos palominos, sino que eran aves que los pobres, es decir, los que no tenían recursos, podían adquirir para sacrificios. Si había un poco más de recursos, pues había corderos, machos cabríos, toros o bueyes, que eran parte de ese sacrificio. Pero ¿para qué era? Para que cuando el pecado llegara a la vida de los individuos, en ese pacto, se derramara sangre a través de un rito, que al fin y al cabo no era humano, porque si recordamos o reconocemos que era revelado de parte de Dios, y había leyes y había cosas muy, muy puntuales. Usted nota que esos sacrificios hasta se pesaban, se pesaba la harina. Había características para los animales. Pero todo eso apuntaba a la cruz, donde verdaderamente el hombre iba a acercarse a Dios a través de Cristo. Yo quiero ponerme a pensar qué significa, o reflexionar por un momento, qué significa verdaderamente saber que yo estoy cerca de Dios. A pesar de que actualmente todavía somos alcanzados por el pecado. La forma de interpretar la Biblia, usted puede seguir pensando y creyendo, como a mí me agrada más pensar, que no hay que darle muchas vueltas. Porque si la Biblia dice que yo me he acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles y al Dios, el juez de todos. ¿Usted se acuerda que hace el contraste el autor a los Hebreos y dice que el pueblo de Israel no quería que Dios les hablara? Ahora, yo no sé si usted, sabiendo que Dios está hablando, ¿por qué les entraba temor a ellos? Ninguno de nosotros creo que ha experimentado alguna vez la experiencia de que Dios hable y que usted oiga audiblemente. Su voz era como de trueno, ¿no es cierto? Retumbaba, dice. Así lo dice Hebreos, ¿no? Y en otros textos paralelos dice que entonces le pidieron mejor Moisés, sube tú, ¿verdad? Si te mata a ti, que te mate a ti, porque generalmente así es la cosa, ¿verdad? Siempre buscamos a alguien
que vaya por nosotros. Bueno, y Moisés sube. Y en una de sus experiencias, en una de las subidas al monte, aún puede ver, según lo que narra la palabra, las espaldas de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor lo esconde en la hendidura de la peña y dice, bueno, yo voy a poner mi mano y te voy a esconder y tú verás mis espaldas, porque no ha habido hombre alguno que me vea y viva? ¿Se acuerda de esos pasajes en la Escritura, verdad? ¿Será que ahora que nos hemos acercado al monte Sión, que no tiene esos retumbos, que no tiene esa voz intimidatoria, ¿verdad? Porque la ley era que el animal que se acercara al monte moriría. Y uno, si usa su cabecita, ¿verdad? Uno se pone a pensar, ¿qué Dios más injusto que le pide a un irracional que no se acerque a los límites del monte? Porque de lo contrario, ishkamik. Bueno, de ahí pensaba el doctor, ¿verdad? Si los animales alguna vez tuvieron responsabilidad. Porque no era solo así por así. Porque Dios no es injusto, tenemos que partir de eso. Pero ¿podía escoger el animal acercarse o no acercarse? ¿O sería a la larga un juicio que le acercaba o le alcanzaba cuando, como el serpiente en el huerto, se miraba que era un ser inteligente, ¿verdad? Bueno, pero eso es solo harina de otro costal. ¿Será que en todo el Antiguo Testamento pudieron, David con su alabanza, estaba tan cerca de Dios como lo podemos estar nosotros ahora? Hay un elemento interesante. Todos estos, según la epístola de Pedro, tenían Espíritu Santo sobre, pero ninguno de ellos tuvo Espíritu Santo en. ¿Habrá una diferencia? ¿Será que el Espíritu Santo adentro, y por supuesto, porque sí dice Pedro que ellos tenían el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y que eso era lo que los hacía a ellos investigar si la salvación que les habían revelado era para ellos o era para otros. Estoy hablando de 1 de Pedro, parece capítulo 1. Nos hemos acercado a Dios. Ahora, ¿qué implica eso? Pablo dice que no hay otro mediador entre Dios. Dice Dios, el Padre está hablando, el que es juez de todos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Por eso está que yo le pongo aquí. Nos hemos acercado a Dios por Cristo. Entonces, ¿cuál fue el nivel de acercamiento aquí? Donde solamente los animalitos podrían restaurar la comunión. Pero como dice el mismo autor a los Hebreos, había que volver a matar animalitos y a volver a derramar sangre. Yo no sé cuántos sacrificios, por lo menos una vez al año, el día de la expiación, todos los israelitas, por ley, no importaba dónde estuvieran, tenían que bajar al templo y hacer sacrificios. No sé cuántas veces más lo tenía que hacer. Pero fíjese cómo esa mentalidad todavía subsiste en los israelitas actuales, que creen según ellos y creen en Dios, pero no aceptan a su Hijo. Por eso fue tan interesante cuando el doctor Ríos fue por primera vez a Israel y uno de los guías con los que él aprovechaba a platicar le dijo el doctor, después de tanta plática y diálogo, donde a veces no recuerdo el nombre del tal guía,
Pero el doctor le tuvo que decir casi al final, fulano, que le dijo su nombre, ¿quién expía ahora tus pecados? ¿O qué expía ahora tus pecados? Y el hombre se puso fúrico, pero a la vez triste. Y le dijo, ¿cómo me preguntas eso si tú sabes que no hay templo donde podamos derramar sangre? ¿Cómo un conocimiento parcial puede evitar en 2000 años y más quizá a un pueblo el estar cerca de Dios y quedarse solo con una religión de ritos vacía? Gilel, que vivió en el primer siglo, cercano, un poquito posterior a Cristo, después de la destrucción del templo en el año 70, tuvo que inventarse la nueva Pascua, que al día de hoy ya no se hace con corderos, sino que algunos la hacen con pollo. ¿Quién le dijo a Gilel eso? Ahora, note que el otro aspecto interesante es que nos hemos acercado a Dios por medio de Cristo. Y eso nosotros yo creo que lo tenemos que tener claro cuando compartimos nuestra fe. Desde muy niño me enseñaron a mí a compartir mi fe. Y quizá usted vio algunos tratados donde aquí se ponía al hombre y aquí se ponía a Dios. Y se tendía un puente. Y ese puente era una cruz. ¿Alguna vez vio tratados ustedes? Porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Pero la cruz de Cristo, su sacrificio, tiende un puente para que verdaderamente podamos estar cerca de Él y tener comunión con Él. Ahora, ¿cómo se va a traducir esa comunión? Esa afirmación de Pablo, porque cuando vimos que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, elucubramos desde una Jerusalén ancestral hasta una Jerusalén celestial que va a bajar ataviada como esposa, ¿se acuerda? Apocalipsis. Y también vimos que el tener comunión con miriadas de ángeles puede ser una realidad, aunque no los veamos. No sé si para usted eso está siendo una realidad o no. Si usted percibe espiritualmente hablando que hay seres que lo guardan. No necesariamente le estoy hablando del ángel de la guarda, pero son espíritus ministradores para que nosotros, los que hemos de alcanzar la salvación, dice Hebreos, seamos guardados por ellos. Acuérdese que nosotros somos menores que los ángeles. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué aplicación, qué implicación tiene que yo me haya acercado al Dios que es juez de todos? Ahora la pregunta sigue en el ambiente. Si es juez de todos, ¿nos irá a juzgar a nosotros? ¿Qué piensa usted? ¿O ya no nos va a juzgar? Estoy hablando del Padre. ¿Cuál es el juicio que la humanidad está esperando? Bueno, ellos no lo están esperando, pero va a llegar. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20. Acuérdense, cuando veamos escatología, vamos a recordar algunas cosas de estas. Nota entonces que la pregunta está ahí. ¿Sí? Hermanos, si una porción de la palabra dice que la puerta ha sido abierta a nosotros y que nos ha sido dado pasar, y al pasar llegar al Padre a través de Cristo, y el Padre nos precederá en el camino de vuelta a casa. Supongo que obviamente nuestro Señor es el juez de todos, pero nosotros, al haber sido rociados con la sangre y al tener la oportunidad de dar la talla,
como varón perfecto y llegar a la plenitud de Cristo por Cristo, ese juicio lo pasaremos, o sea, no seremos juzgados por Él, por ese abogado. ¿Todos tenemos claro eso? ¿O no lo tenemos claro? Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Déjeme encontrar el pasaje. Déjeme ver. Así, verso 9. Dice, porque no nos ha destinado Dios. Yo quiero que usted cada vez que vea a Dios entienda que se refiere al Padre, porque el Nuevo Testamento es muy específico en los Evangelios, hablar de Jesús, hablar del Cristo. Pablo es muy claro cuando habla de Cristo, o Juan cuando habla del Hijo, al presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero cuando se habla de Dios, tiene que tener en cuenta que está hablando del Padre. Y aquí estamos hablando que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Indudablemente Cristo está ahora sentado a la diestra del Padre. Estamos claros, ¿no? Así dice la Biblia. Todavía no ha venido el tiempo donde Él se va a sentar en su trono. Él está sentado en el trono del Padre, a la diestra del Padre, pero no es el trono del Hijo todavía. Porque todavía no está reinando en Él. Es el Rey, pero todavía no se ve su reino. Ahorita lo único que Él puede ser es Rey en nuestros corazones, si es que nosotros aceptamos su señorío. Y la pregunta es, ¿de cuántos de nosotros será Rey? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pero por eso ahora solo se habla del reinado de Cristo. Porque es la posibilidad que Él tiene de reinar en nuestros corazones. Porque para tener reino hay que tener territorio. ¿Será Guatemala, como dicen algunos, el lugar donde Cristo va a reinar totalmente? ¿O será una utopía muy bonita de pensar? ¿Será Israel el lugar donde Él va a reinar? Recordemos que escatológicamente hablando, Él va a venir, a propósito de cuando trate con Israel, a sentarse en el trono de David. En un reino todavía convulsionado, donde tiene que esperar que su Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Aún el trono de David, que es temporal, 1000 años, ¿son o no literales? Tendremos que verlo en escatología. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Y de ahí se abren diferentes escuelas escatológicas. Pero es un reino temporal todavía ese. Tan idílico, ¿no? Donde el león y el cordero y el áspid y el niño y todo lo que dice la palabra acerca de esos tiempos, pero no es el reino eterno. Donde entonces el Hijo por fin tendrá su trono. Bueno, pero mire el verso 9, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas llamadas a la novia, alguien hace poco me preguntó, mire hermano Sergio, usted ahora solo enseña en el Nuevo Testamento. Bueno, por alguna razón hemos estado enfocados en el Nuevo Testamento. Eso no significa que no creamos en el Antiguo Testamento. Y el énfasis que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios en esta etapa, si usted quiere en esta dispensación, otros le llaman economía de Dios, nosotros tenemos que tener muy claras las cartas a la novia escritas y reveladas a Pablo. Y Pablo solo nos habla de un juicio para nosotros, que es en griego el bimá de Cristo. También eso tiene que ver con aspectos escatológicos, el bimá de Cristo. ¿Se acuerda cuando él dice que
todo lo que nosotros hagamos mientras estuvimos en el cuerpo, daremos cuenta en el tribunal. Realmente, como se traduce bimá, es tribunal. Porque un juez nos habla de un tribunal, ¿no? Ahora, aquí hablamos del juicio del gran trono blanco. Hoy no vamos a hablar de eso. Solo el hecho de que indudablemente Dios, el Padre, es el juez de todos. ¿Dónde cree usted que Él juzgó a los que ya no vamos a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco? Si, como dice Apocalipsis, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿A quién juzgó? El juez juzgó en Cristo, que cargó el pecado. Note que no dice los pecados, dice el pecado. ¿Quién ha dicho que la cruz, con Cristo ahí por supuesto, fue el pararrayos de la ira de Dios? Discovery Channel presenta las tormentas terribles que a veces se ven en alguna parte de la tierra, ¿no es cierto? Y uno puede ver, yo que estoy un poquito al sur de la ciudad, especialmente mi hija, una de mis hijas tiene su cuarto muy al sur, la casa está muy al sur, y truenan los rayos y los truenos hacia el fondo, y a veces es muy fuerte. No sé si a usted le pasa en esto que usted vive. Y a veces no se comparan con esas terribles tormentas que a veces pasan en esos documentales. Ahora, eso no es nada comparado con la ira de Dios. Note que aquí dice, nosotros no hemos sido destinados para ira. ¿Por qué no? Porque uno nos sustituyó. Y el que nos sustituye en la cruz del Calvario carga el pecado de toda la humanidad. Y tiene que poner usted atención que desde el pecado de Adán hasta el ladrón en la cruz, y aún todos los que no se arrepintieron ahí, y todos los que hasta donde el paréntesis de gracia o la rueda de la salvación alcance, nosotros, todo ese pecado fue cargado en él. En una forma que nosotros no podemos entender, solo creer. Allá donde es importante la fe. Porque si yo voy a esperar entender eso, lo más seguro es que no voy a creer. Y eso le pasa a los que usan mucho la pensadora, ¿verdad? Esta ámbara de razonar y razonar y razonar. Pero esto tiene que ser revelado. Entonces, Él juzga a la humanidad en Cristo. Y juzga a todos los que están aquí, porque acuérdese que en Moisés se levantó en el desierto una serpiente de bronce. Bronce es juicio. Por eso el altar en la entrada del tabernáculo de Moisés es de bronce. Tipifica juicio. Y la serpiente de bronce fue levantada en el desierto cuando eran mordidos por las serpientes ardientes que tipifican en el veneno que inoculan en su víctima el pecado inoculado desde Adán para toda la humanidad. Por eso Jesús en su ministerio dice que Él va a ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. ¿Recuerda usted? Porque entonces vemos que en cada una de estas etapas hubo figuras que apuntaban a ese momento crucial que, por cierto, divide la historia en dos, ¿verdad? Antes y después de Cristo. Por cuanto el juez de todos juzga a Cristo, a partir de ese momento, tal vez nosotros estamos por aquí, ¿verdad? Cerca a que se cierre el paréntesis de gracia. Pero esos 2000 años de historia ya, cuando por fe miramos
a ese sacrificio perfecto, ya no hay juicio del Padre para nosotros. Pero sí hay un juicio que se llama Tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Algunos se preguntan, ¿ese juicio nos podemos perder en ese juicio? No, porque nuestra salvación no radica en nuestras obras, sino nuestra salvación radica en que esta sangre que preanunciaba y los miles de litros de sangre que fueron derramados en esos sacrificios durante 4,000 años, solo prefiguraba la sangre inmaculada de Cristo. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Se derramó su sangre, y su sangre, como dice el mismo Hebreos, fue presentada en el tabernáculo no hecho de manos. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora, en Cristo, aquí es donde la frase en Cristo toma una tremenda relevancia. Si usted ha leído Efesios, apenas un libro de 6 capítulos, usted va a encontrar que la palabra clave de Efesios es en Cristo. Usted empieza a leer Efesios y se va a dar cuenta que el autor inmediatamente dice en Cristo. Si usted lee el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en... Ahora, los que aprendieron por lo menos las primeras preposiciones al inglés, recordarán que en puede ser at, puede ser in y puede ser on, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? In, at es cerca, ¿verdad? Yo no soy profesor de inglés, ¿verdad? Es algo que está cerca. In es algo que está adentro o dentro. Y on es algo que está sobre, ¿no? ¿Es así? Así se usan esas preposiciones. En ese sentido, el idioma inglés es más rico, porque hace separaciones de cómo usar en. Nosotros usamos en. Aquí tendríamos que decir the book on the table. No sé, aquí todo por el mismo precio, ¿no? ¿Sí? Pero no podríamos decir the Bible in the table, porque no podemos meter dentro de la mesa el libro o la Biblia. ¿Qué significará realmente? Tal vez nos ayude un poco eso. El estar en Cristo. Acuérdese que baptizo en griego, es estar sumergido en. Por eso los griegos, cuando bautizaban las prendas, cuando las cambiaban de color, las sumergían totalmente en el agua de color. Por eso bautismo es cambio de color. El que se bautiza cambia de color. En el plano espiritual, pues, como una aplicación. Entonces, hay un bautismo en Cristo. ¿Sí? Hay un bautismo en el Espíritu Santo. Y habrá un bautismo en el Padre. Entonces, en Cristo es estar sumergidos en Él, metidos en Él. De hecho, estar metidos en Él nos va a permitir que cuando Él se meta en el Padre, en el fin de la economía, en el fin de los tiempos, dice que nosotros en Cristo y Cristo en el Padre. Porque nosotros no podemos ser insertados en el Padre así como somos. Porque al fin y al cabo, ninguno de nosotros vamos a tener esencia de Dios. Solo dice que nos hacen partícipes de la naturaleza divina. Ahí encontramos por qué Él tenía que ser perfecto hombre y perfecto Dios. Porque del lado humano perfecto, en la glorificación nuestra, somos enchufados en Él.
pero del lado divino, de esencia, es metido el Hijo en el Padre. No sé si me entienden. Eso no, sí se puede. Ahora, mientras estemos en este cuerpo, y por cierto, no es una idea gnóstica, porque es interesante ahora que me he metido a estudiar un poquito esas corrientes con las que tuvo que batallar la iglesia del primer siglo. No es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Son las mismas corrientes con otros nombres con las que la iglesia sigue batallando. Pero muchas veces oyeron ustedes al doctor decir, este cuerpo es una cárcel. ¿Alguno oyó esa frase? Si no tuviéramos este cuerpo, volaríamos, decía él. Y eso parece una idea gnóstica. Porque si usted va a los gnósticos, ellos creían que el cuerpo, la materia, por eso muchos de ellos nunca aceptaron que Jesús podía ser hombre o podía ser Dios. Si era materia, porque la materia es mala. De eso partían ellos. Pero en realidad lo que quería, creo yo, decir el hermano Otto, era que indudablemente lo que representa la esfera terrenal, porque al fin y al cabo el cuerpo es el estuche del alma, ¿no? Indudablemente que esa esfera terrenal no nos permite entrar en la dimensión celestial. Y lo podemos nosotros solo ver a través del cuerpo mientras estamos en la tierra con este cuerpo, ¿verdad? Por eso, el cuerpo de exaltación. ¿Se acuerda cuando vimos la ruta de los celestes? Vimos que el cuerpo de exaltación, ¿todos vieron eso o no lo vieron todos? No sé si todos vinieron. Apenas es un atisbo de lo que va a ser la glorificación. Pero ya Esteban nos da el ejemplo que se puede alcanzar un nivel como el que alcanzó él, donde se le miraba cara como de ángel, ¿verdad? Y donde también él podía ver como característica los cielos abiertos. Donde como que la visión, o por así decirlo, el umbral entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo, se abre plenamente. Claro, el precio fueron las pedradas, ¿verdad? Y a veces no estamos dispuestos ni a pagar pequeños precios en nuestro caminar cristiano. Bueno, ¿qué significa entonces? Que nos hemos acercado a Dios, pero en el Antiguo Testamento se miraba al juez, ¿no es cierto? ¿Por qué daba temor la voz de trueno? Porque aunque dice que la adopción de hijos era de ellos, yo creo que ninguno de ellos lo entendió. Tal vez ni el apóstol, o mejor dicho, ni el hombre Saulo de Tarso lo entendió. ¿Encuentra usted en el Antiguo Testamento? Por lo menos yo no lo recuerdo. Es muy vasto el Antiguo Testamento, pero de repente usted lo ha encontrado. ¿A los hombres referirse a ese Dios como Padre? Quizá muy raras veces. Pero muy pocas veces, ¿no? Pero usted va al Nuevo Testamento y se da cuenta que el concepto de paternidad de Dios es muy amplio. El mismo Juan, que recoge muy bien eso, dice: a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, el Dios lejano, el Dios, el juez, porque nadie quiere estar cerca de un juez, ¿verdad? Especialmente si el juez tiene la fama de ser duro. Y no es cierto que cuando uno lee, quizá desapasionadamente, el Antiguo Testamento, se encuentra con un Dios demasiado fuerte. Un Dios al que un hombre le sirve por 40 años. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no?
¿Será otro el del nuevo? No. Pero ahí vemos en los hechos, claros, no en el libro de los hechos, sino que en los hechos que narra el Éxodo y aún el Deuteronomio, que un solo error fue suficiente para que el juez de Moisés no lo dejara entrar a la tierra. ¿No parece eso así, sin ponerle todo el contexto, algo demasiado difícil, algo demasiado duro? ¿Quiere estar cerca de usted de un Dios al que usted le sirve 40 años y tan solo una es suficiente para que ya no entre? Por eso nos hemos acercado al Monte Sión. Al Dios que juzgó a su Hijo en sustitución por nosotros. Nosotros tenemos que darle el justo valor a nuestra salvación. Dice, si descuidamos una salvación, como dice, tan grande. Yo a veces siento que muchos cristianos tienen su salvación chiquitita, así. Por eso a cada rato sienten que la pierden. Pero dice que es una salvación tan grande. Usted se puede imaginar que el escenario de la tierra fue preparado 4,000 años para que Cristo entrara. Y que los que vivieron en 4,000 años y tuvieron revelación de los sacrificios de sangre pudieran cubrir sus pecados, a ser limpios de sus pecados totalmente. Yo no sé si está entendido que esos pecados eran cubiertos nada más. Como que hubo un banco de pecados, por así decirlo. Cubiertos, pero que tenía que tener fe el que hacía los sacrificios. El ritualista no obtenía nada. El problema está que hoy hay muchos ritualistas todavía. Por eso, disculpe que vuelva otra vez y ponga el dedo en la llaga. Pero no necesitamos un tecladista aquí para cantar, hermanos. No vaya a caer en esa trampa, porque ya caminamos casi un año sin instrumentos. No se necesita un director que sepa que esto es la, que esto es re, que esto es aquí, que esto es allá, para alabar a Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios no anda buscando realmente exterioridades, sino anda buscando el corazón. Claro, eso no quita que estemos entonados. Pero si no lo estamos, ¿usted cree que Él no recibe a un corazón que le anhela adorar, aunque en su voz salga una voz estentórea? Claro que sí. Tal vez no a todos les gusta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al ritual. Yo hasta pienso que muchos se hicieron especialistas en el ritual Elim. Y por eso, si no se hace como Elim, no sirve. Nos hemos acercado al Dios juez de todos, pero ya no de nosotros. No sé si usted se nota. Si usted está en Cristo, no si es evangélico. Esa es una de las cosas que nosotros, aunque nos hagamos pedazos, Alfonso, no podemos convencer a la gente de los sábados. Porque no es por convencimiento, es solo por revelación. El mundo ha sido catequizado por 2,000 años. La misma Reforma ha catequizado a todos los protestantes. Yo me pregunto cuántos catequizados evangélicos irán a estar en el infierno. Con conocimiento nada más. Porque note usted que esto solamente nos hace a nosotros recordar verdades que no deberían de estar en la mente, sino que deberían estar en el corazón. ¿Entiende por qué entonces Pablo podía decir y podía hacer el tremendo contraste entre el Monte Sión
Porque en el monte Sión sí temían al Dios, al juez de todos. Pero en el monte Sión no podemos temer un juicio, porque ya en Cristo fuimos juzgados. Eso es lo tremendo de la sustitución, hermanos. Por eso Cristo se hizo cenizas. Por eso no fue suficiente solamente que Él derramara sangre. Porque el pecado tenía que ser reducido hasta las cenizas, el propiciatorio. Las cenizas en el propiciatorio marcan que la víctima era aceptada hasta que las cenizas quemaran todo. Por eso era sacrificio del todo quemado. Cristo tenía que ser del todo quemado en el infierno, en el lago de fuego, para que ninguno de nosotros que estamos en Él probáramos la muerte segunda. Y eso es algo maravilloso. Por eso tenemos que ver el holocausto y ojalá lo entendamos. Porque se vuelve algo tan maravilloso. Saber que si estamos en Cristo, no vamos a temer al juez, sino que el juez se convierte en padre. ¿Cuántos de nosotros tuvimos padres que tal vez pudieron ser tan fuertes como los jueces y nunca tuvimos comunión cercana con ellos? Y quizá eso hace que hoy no tengamos comunión cercana con el Padre, porque lo seguimos viendo como veíamos a los padres en la tierra, duros, fuertes. Y lo peor es que en nuestra relación con otros seguimos siendo así, duros. Nos constituimos en jueces. Y muy claramente el Nuevo Testamento nos dice que si somos jueces, con la misma medida que juzguemos, nos van a juzgar y un poquito más. Voy terminando para dar unos minutos a preguntas si es que hay. ¿Qué significará entonces que nos hemos acercado a Dios? Porque note que inmediatamente dice el juez de todos. ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Os habéis acercado a Dios, que tiene tanto amor que entregó a su Hijo? Hubiera podido ponerlo más bonito. ¿Pero por qué el juez de todos? Porque lo que alejó al hombre de Dios fue precisamente la falta del pago por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y dónde se sentencia que la paga del pecado es muerte? En un tribunal. Pero nosotros ya no vamos a ir al tribunal del juicio del gran trono blanco. Cuando veamos las resurrecciones, nos vamos a dar cuenta en el plano escatológico que la primera resurrección tiene que ver con los salvos. Y ya en el juicio del gran trono blanco se resucita. Aunque todavía el doctor miraba otra vertiente ahí. Cuando lleguemos ahí vamos a ver si la vemos, porque dice, y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Es muy raro que ahí se encuentre alguien. Algunos ubican eso como el rebusco, pero no nos vamos a meter a eso ahorita. Lo vamos a ir viendo más adelante. Nos hemos acercado a la comunión con Dios, el juez de todos, pero en Cristo ya no es nuestro juez. Eso sí, ¿será más fuerte el juicio del Padre? Sí. El tribunal de Cristo, aunque se ve para galardones, habrá que ver ahí qué más hay en ese tribunal, ¿verdad? Porque hay mucha tela que cortar al ver los lugares intermedios. ¿Será que el tribunal de Cristo es solamente un evento escatológico al final? ¿O será que cuando uno muere se enfrenta al tribunal de Cristo? Son tantas preguntas que hay que hacer ahí, ¿verdad? Y que hay que ir a la palabra para ver qué es lo que nos responde. Preguntas. Hermano Sergio, podemos de alguna manera ver como figura en Moisés ese golpe de la
piedra y no entrar a la tierra prometida, el mismo golpe a la roca en Cristo, e Israel no tener acceso a lo que en el periodo de la gracia muchos de nosotros hemos tenido oportunidad. Bueno, tipificando a la roca como Cristo, que nos da permiso, 1 Corintios 10, dice que la roca era Cristo, la roca que le seguía era Cristo. Yo creo que como figura se podría ver, ¿verdad? Entendiendo que Israel, al golpear en la cruz del Calvario, aunque indudablemente decimos que fueron los romanos, porque fue Poncio Pilato el que lo llevó a la cruz, pero tenemos que darnos cuenta que la iniciativa fue precisamente de los israelitas, porque acuérdense que ya no solo el juicio de Jesús, que por cierto, una de las cosas que estaba leyendo es que aquellos que estudian cómo eran los tribunales del Sanedrín en esos tiempos, dice que la sentencia a muerte jamás podía ser de noche. Las mismas leyes judías del proceso del Sanedrín para un ajusticiado tenían que ser durante el día. Hasta eso rompieron los sumos sacerdotes, con tal de matar a Jesús lo más pronto posible, ¿verdad? Indudablemente todo eso nosotros tenemos que entender que encaja dentro del plan de Dios, porque tenía que morir en una Pascua, ¿verdad? Pero como figura yo creo que se puede ver, ¿verdad? Acuérdense que ellos dicen que la sangre de Él caiga sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Y sobre nuestros hijos. Ellos no saben lo que estaban diciendo, ¿verdad? Ahora, 2000 años de historia han demostrado que la sangre de Él cayó sobre ese pueblo, ¿verdad? Ningún pueblo en el mundo ha sido tan perseguido y tan dañado como el pueblo de Israel. Ahora, queda la promesa. Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese sentido vale la pena orar por Israel, como una nación más. Porque dice que oremos, en general, porque los hombres se vuelvan a Dios. Acuérdense que somos colaboradores con Dios, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Así dice Pablo, ¿verdad? Entonces, un pueblo que indudablemente, el mismo Pablo dice, yo mismo quisiera ser maldito, porque eso es anatema, con tal de que mire el amor que le tenía, ¿verdad?, a su pueblo, pudieran, él mismo estaba dispuesto a ser maldito, con tal de que ellos se volvieran al Señor. Y gracias a Dios han habido movimientos. Yo creo que continúan los movimientos donde Cristo mismo se les revela. Es interesante que se les revela a los musulmanes y se les revela a los judíos. Él mismo se presenta ante ellos. ¿Otra pregunta? Sí, hermano Alfonso, que quede ahí grabado, por favor, que todavía creo que hay espacio en el cassette. Hermano Sergio, usted decía ahorita que Pablo decía que él mismo desearía ser maldito, pero que su pueblo hubiera sido salvo. En el caso del Señor, él se hizo maldito por nosotros. Ahora, en Números 5 dice que aquel que pecaba contra el Señor debía confesar su pecado y debía restituir un 5% del daño que había cometido. Si nosotros pecamos y el Señor fue nuestra restitución, Él fue el que llevó nuestro pecado, Él pagó ese 5% más por nosotros, y si Él lo pagó, aquel que no se acerque a ese sacrificio deberá pagar ese 5% más. Bueno, indudablemente que las figuras del Antiguo Testamento no podemos agarrarlas literalmente como para decir si pagó o no pagó. Lo que sí dice todo el Nuevo Testamento es que pagó el precio. O sea, Él delante del Padre pagó todo lo que era necesario pagar. Si en la figura iba el 5, iba el 10, me parece a mí
que no podemos ser tan estrictos en tratar de ver si pagó 5 o pagó 10, sin cometer quizá el error de jalar un poquito la palabra, ¿verdad? Lo que yo te puedo decir con toda certeza es que pagó el precio por nuestra redención. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra redención es sumamente gráfica, especialmente en el idioma griego, porque la palabra que se utiliza para traducir redención tiene que ver, una de esas palabras, con la compra de los esclavos en el mercado de esclavos. En esos tiempos había esclavos. Indudablemente nosotros, como Pablo lo expresa, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos, no nos pertenecíamos. De tal manera que el Señor, cuando paga el precio, y el precio completo, que fue su sangre, su sacrificio, y yo diría no solo su sangre, ¿verdad? Cuando ya vemos holocausto también en el asunto, para que nosotros saliéramos del mercado de esclavos. Y eso es redención. Se pagó el precio. Acordate que por José fueron 30 piezas de plata por las que vendieron a José, tipo de Cristo. Judas vende a Jesús por 20 fue José, sí, no es exacto, 20 fue José y 30 Jesús. Lo cierto es que me parece, hay que corroborarlo muy bien, que las 30 piezas era el precio por un esclavo. Entonces, él mismo se hace esclavo para que nosotros dejáramos de ser esclavos. Es que eso es maravilloso. Él sufre en sí mismo una llaga para que nosotros seamos sanados. Él lleva el pecado de todos nosotros para que nosotros ya no pequemos. Porque indudablemente el hecho de decir constantemente que podemos ser alcanzados por el pecado, alguien lo puede agarrar como una ocasión para pecar. Pero en realidad el entender que Él se hizo pecado para que nosotros ya no fuéramos, o voluntariamente, por lo menos como dice, me parece que Hebreos, porque dice, el que peca voluntariamente. Y uno dice, ¿y cuándo no se peca voluntariamente? Pero ahí lo que realmente está queriendo decir es cuando el cuerpo de pecado está ahí activo. Es decir, que lo que la persona, eso es un religioso, pues el cuerpo de pecado no ha sido reducido a la impotencia, porque el cuerpo de pecado es la maquinita de hacer pecados. Por eso es muy raro cuando alguien continuamente está cayendo en pecado y no hay arrepentimiento. Eso es muy raro. Lo que indica es que probablemente no ha nacido de nuevo. Aunque predique, aunque tenga privilegio, aunque haga esto, haga lo otro. ¿Por qué? Y indudablemente tiene que haber un cambio interno. Se reduce a la impotencia, dice Romanos 6:6, el cuerpo de pecado. Y la figura tremenda del apóstol que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y lo que vivo, lo vivo en la fe, lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otra parte o contextual dice que el mundo está crucificado a Él y Él está crucificado al mundo. Lo que está diciendo, yo no puedo bajarme de mi cruz para meterme al mundo. Ahora, ¿cuántos de nosotros vivimos eso? ¿Cuántas veces nos bajamos de la cruz? Entonces, indudablemente, Alfonso, lo que claramente te puedo decir es que Él pagó el precio por toda la humanidad. Ahora, noten ustedes que Él pagó el precio por toda la humanidad. Pero no todos van a creerlo. Nuestra responsabilidad es decirle a todos. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta que nosotros en este lugar estamos totalmente detenidos en compartir nuestra fe como grupo, como discípulos de Cristo, como congregación. Aquí nunca se ha hecho una campaña. Aquí no, salvo ciertos ejemplos o ciertas circunstancias, salieron a evangelizar. Y todo el mundo está contento. Ahora yo quiero entender que por lo menos en lo individual se está haciendo. Está aprovechando usted la oportunidad para compartirle a sus familiares, para compartirle a sus compañeros de trabajo, y ojalá sea así, ¿verdad?
Pero algo que nos ayuda, incluso a los que hemos perdido el paso, es hacerlo juntos. Mire, siempre me llama la atención encontrarme a los mormones. Cualquier parte se los encuentra uno en la noche, ¿verdad? Yo digo que duermen de día, pero ahí están en la noche, ¿verdad? En cualquier parte de las carreteras, pidiendo ride, para ir a evangelizar a uno. ¿Qué los mueve a ellos? Que no nos mueva a nosotros, o que no nos mueve a nosotros. Yo no me voy a cansar de decirle que una iglesia que no evangeliza es una iglesia enferma. Y yo hasta aquí no he encontrado ni he oído a nadie que me diga, hermano Sergio, ¿y cuánto salimos a evangelizar? Hasta aquí, en 2 años, nadie me ha dicho eso. Claro, yo no voy a esperar que usted me lo diga, ¿no? Tenemos que hacerlo. Tenemos que decirle al mundo que el concepto del Dios juez o el Dios que lo va a lanzar al infierno. Por eso nuestra predicación no puede ser, si tú no te conviertes, te vas a ir al infierno. Aunque es una verdad. Pero debemos de entrar primero por el amor de Dios, ¿verdad? Y por expresar las verdades que la Biblia muestra. Él solito va a tomar la decisión después de conocer todo, o por lo menos lo que pueda alcanzar conocer, si se decide o no se decide. Por eso, Alfonso, allá en Villanueva, es de solo compartir la palabra. Las personas son las que deciden. Otra pregunta, porque ya nos vamos. Hermano Sergio, si la palabra pecado encargó el pecado de todos, como cuando en Génesis se habla de que entró el pecado al hombre, fuera mayúscula, le cambiaría un poco el sentido, o por lo menos en mi apreciación, no cambia el contexto, pero sí el sentido. O sea, no cambia el fin, pero sí el sentido. En este sentido, si llevara si fuera mayúscula, sería más como una entidad, como una potestad, más que un errar en el blanco, ¿verdad? Jesús, obviamente, cargó con el pecado y lo venció, ¿verdad? Y nosotros tenemos vida y somos libres de ese pecado. Este pecado es el que nosotros hemos heredado de Adán. ¿O fue, si lo vemos con minúscula, una falla nuestra anterior a Adán? ¿O estamos siendo probados dentro de este sistema como criaturas del Señor? Está peluda esa pregunta. El problema está que para responder una pregunta como esa hay que ir a preexistencia, ¿verdad? Y ahí tenemos que estar bien claros en lo que es la preexistencia, ¿verdad? Yo espero que aquí a todos más o menos lo hayan logrado ver. Porque indudablemente el doctor Ríos, por lo menos, yo siempre planteo esto como tesis, ¿verdad? Porque yo insisto que algo que un ministro de la talla del hermano Otto enseñó, como apóstol, él sentaba doctrina. Sin embargo, él sentaba doctrina para los que la entendían y se les revelaba. Hoy tengo que entender yo que ese término de que el apóstol sienta doctrina, que lo manejamos de una manera general, no es cierto, ¿verdad? Porque en miles y miles que lo oyeron nunca sentó doctrina, ¿verdad? Porque las evidencias lo demuestran. Su función es sentar doctrina de un genuino apóstol, ¿no? Pero mientras esa doctrina no le sea revelada al individuo, sigue siendo tesis para ese individuo. No sé si me entiende. ¿Me entiende bien? Se lo digo porque un pastor la vez pasada no me entendió y me dijo que yo estaba dogmatizando. Por el contrario, yo sería un dogmático si yo viniera aquí y le dijera, bueno, como el doctor Ríos, un genuino apóstol, dijo esto, usted tiene que creerlo así.
Entonces yo lo catequizaría a usted. Yo necesito, y los martes es donde yo más lo hago, y ojalá que usted me entienda, motivarlo a usted a que la palabra que usted oye se vaya a buscar en Dios, la certificación del Espíritu, que la palabra se le revele. ¿Por qué? Porque cuando yo no esté con usted, la palabra que a usted se le reveló va a estar ahí. No sé si me está siguiendo. Para mí es sumamente importante. Y eso es el proceso discipular. Porque el Señor por eso llamaba aparte. Salía de las multitudes y llamaba aparte. Ojalá que usted entienda ese proceso. Y que se deje discipular. Ahora, si usted ya se la sabe todas, jamás va a aprender de otro. Pero si tiene la vocación, la disposición de aprender, entonces, y claro, el aprendizaje no es solamente de transmisión de conocimiento, sino que tiene que haber un aprendizaje del Espíritu con el que se está haciendo la obra de Dios. Bueno, ¿por qué le di toda la vuelta a la pregunta que tú hiciste? Porque indudablemente en una de las tesis el doctor sacó mucha enseñanza de la parábola del hijo pródigo. Entonces, en la parábola del hijo pródigo podemos ver nosotros que el hijo pródigo estaba en la casa del padre anhelando las cosas de otro sistema, ¿no? Entonces, ¿entraría alguna clase de concupiscencia en su corazón en los contextos preexistenciales? Son preguntas que uno se tiene que hacer, ¿verdad? Pero más específicamente cuando miraba a él, cuando dice, por cuanto todos pecar, están destituidos de la gloria de Dios. En algún momento él aplicaba en una tesis que ese pecado se dio preexistencialmente y que si hubo pecado preexistencial. Entonces, en alguna ocasión yo le pregunté, ¿quiere decir entonces que cuando entramos a la tierra es una última oportunidad? Porque es como venir ya, porque tu pregunta es si es solo el pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿dónde fue por cuanto todos pecaron? Si se ve en el contexto preexistencial, ya había pecado. Y esta sería una oportunidad. Obviamente la tradición evangélica jamás va a ver esa posibilidad, esa tesis, ¿verdad? Y usted también la podría ver, son los que se la revelen y que se la amplíen. Porque lo más fácil, y lo que siempre hemos estado acostumbrados, es el hecho de que Adán peca aquí y transmite ese pecado. Y Pablo habla mucho de eso, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando estas tesis se empiezan a revelar, entonces los mismos escritos paulinos se empiezan a ver en diferentes planos. Por decirle algo, alguien recibió en una ocasión que esta es una tierra de muertos. Y quizá basado en Efesios 2:1, podemos encontrar que dice que nosotros andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces le llamó la tierra de los muertos, en el contexto del libro. Un hombre que platicó mucho con el doctor. Pero agarrando esa línea doctrinal o ese punto de revelación, empezó a leer los evangelios bajo solo esa lupa. Y llegó a conclusiones meras raras, ¿va? Para mí algunas heréticas. Pero para mí, por eso el doctor decía, herejía comparado con qué, ¿verdad? Pero lo que yo logré descubrir en este personaje es que una revelación hizo que todo lo leyera en función de eso. Y todas sus conclusiones fueron sacadas así. Por eso es delicadísimo un hombre solo recibiendo revelación, un iluminado. Por eso no hay iluminados únicos. Por eso el doctor Ríos exponía sus tesis a un grupo de ministros que él consideraba maduros en su momento, ¿verdad? Por eso es bien delicado el lucubrar solo
y creerse iluminado y sentar, sin siquiera pasar por el tamiz de otros que teniendo Espíritu Santo. Como decía el doctor, ¿verdad? Bájenme de la moto. Y por cierto que a veces se le bajaba de la moto. Ah, sí, pues. Entonces no decía. Y entonces venía la duda, ¿va? Porque ese grupo se llamaba Grupo de Conformación de Doctrina. Obviamente había un tremendo, ¿cómo se llamaría? Alguien que maneja una mesa redonda, moderador, ¿verdad? Un hombre que se metía con Dios. Hoy tristemente la mayoría ya no se mete con Dios, ¿verdad? Y por eso, si usted nota, la palabra ha escaseado a esos niveles. Por eso una tesis personal que yo tengo es que en la medida que nosotros volvamos a navegar en lo que nos fue enseñado, pero con diligencia. Por ejemplo, a mí me preocupa que usted haga tan pocas preguntas. Me preocupa un montón. Porque yo digo, de plano se las sabe todas. Porque si usted me pregunta en este grupo, yo me voy a quedar con la idea que o no está aprovechando, o no está entendiendo, o ya se las sabe todas. Y si ya se las sabe todas, voy a tener que profundizar un poquito más. No sé si me entiende. Porque es importante que pregunte, porque cuando uno pregunta, lo que logra es aclarar puntos. Porque el doctor, y claro, yo no me estoy poniendo como el doctor, porque mi función magisterial a la larga es el recordar, el preparar el ambiente, el volver a meter. Yo estoy seguro que Roberto a veces oye cosas que lo hacen recordar y que ahí empieza otra vez Y hay cosas que cuando las vuelvo a ver, tal vez las entiendo mejor. Había cosas que al doctor Ríos se las entendía después de oírlo como 20 veces. Lo mismo. Y quizá tener la oportunidad de preguntar. Pero sí, eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque fíjate que esa tesis no la desarrolló totalmente el doctor, ¿verdad? Como no desarrolló un montón de tesis, que para él indudablemente eran doctrina, pero para mucha gente se quedó en tesis. Y hoy en día mucha gente que la predicó y le enseñó, dicen que el doctor andaba taciturno, ¿verdad? Que andaba, porque a la larga no entendieron.